Era de noche cuando mi marido ingresó en urgencias por un accidente, pero lo que hizo que mi mundo se derrumbara no fue la sangre que cubría su cuerpo, sino la mujer desconocida que se abalanzó para abrazarlo mientras afirmaba ser su prometida. El turno de noche en el Hospital Comarcal de Burgos tiene un olor característico, una mezcla del aroma a desinfectante del suelo y el café de máquina barato, que sabe a todo menos a café. Estaba sentada en el mostrador de enfermería, masajeándome la nuca que empezaba a agarrotarse. Intentaba mantenerme despierta, aunque sentía que mis párpados pesaban 1 tonelada. Ser la médica de guardia en una pequeña ciudad castellana, con un frío que cala hasta los huesos, requiere una fortaleza mental de acero y un buen arsenal de jerseys de lana. En realidad, la noche estaba siendo tranquila. Solo había atendido a un paciente con dolor de estómago por un atracón de pimientos de Padrón. El resto era un silencio sepulcral, tan silencioso que estuve a punto de echar una cabezada en la sala de descanso. Pero esa idea se desvaneció al recordar el último mensaje de mi marido, 2 horas antes. Mi móvil apoyado sobre la mesa mostraba el último WhatsApp de Javier, tan dulce como siempre. Decía que ya había llegado a la obra en las afueras de la ciudad y que se iba a dormir directamente porque estaba agotado después de conducir todo el día. Javier es de ese tipo de hombres que, cuando duerme, ni un terremoto lo despierta. Sonreí para mis adentros al leer su mensaje, sintiéndome afortunada por tener un marido tan trabajador y que siempre me mantenía informada, aunque a veces se olvidara de colgar la toalla mojada. Me sentía en paz imaginándolo dormir profundamente en alguna pensión de carretera, mientras yo aquí hacía compañía a los mosquitos y al tic-tac monótono del reloj de pared. Esa calma no la rompió un fantasma, sino el rugido de una ambulancia que frenó en seco justo delante de la puerta de urgencias. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado hizo que mi somnolencia desapareciera al instante, activando el modo de alerta que tantos años de práctica me habían inculcado. La enfermera de guardia, que hasta ese momento estaba absorta en un juego en su móvil, saltó de la silla, lista para recibir al nuevo paciente. Me ajusté la bata blanca, respiré hondo, y caminé a paso ligero hacia las puertas automáticas de cristal que se abrían de par en par. El viento gélido de la noche me golpeó la cara, trayendo consigo el olor metálico de la sangre y el pánico de los sanitarios. Mis pasos se detuvieron justo al lado de la camilla, y en ese preciso instante, sentí que mi mundo dejaba de girar. Mis ojos se abrieron como platos al ver la figura del hombre que yacía débilmente, con el rostro lleno de rasguños y la ropa hecha jirones. No era un extraño, era Javier, mi marido, el que supuestamente estaba durmiendo plácidamente en las afueras. Mi cerebro se bloqueó, negándose a procesar lo que veía. ¿Cómo era posible que el hombre que se había despedido para ir a trabajar a otra ciudad estuviera ahora postrado ante mí, con esa camisa de franela carísima que le regalé el mes pasado? Me sentí como la víctima de una broma de cámara oculta. Pero, por desgracia, no había cámaras escondidas en las esquinas. Mi corazón latía con fuerza. No por la adrenalina médica, sino por una mezcla de confusión y miedo. Me acerqué, asegurándome de que no me equivocaba. Quizás era solo alguien que se le parecía mucho la cara de mi marido, es bastante común, pero no. El lunar en su cuello y el reloj de cuero que rodeaba su muñeca eran pruebas irrefutables. Era él, era Javier. Justo cuando iba a tomarle la mano para comprobarle el pulso, uno de los sanitarios me dio un informe rápido sobre un accidente de coche que había sufrido en la carretera que lleva al Mirador de los Enamorados. No era la dirección de la obra. Antes de que pudiera tomar aire para calmarme, comenzó el segundo acto de este drama sin previo aviso. Una mujer joven entró corriendo en urgencias, jadeando, y con el rostro también lleno de arañazos superficiales. Lloraba a gritos. Su voz era tan estridente que las otras enfermeras se giraron, sorprendidas. Sin pedir permiso, se abrió paso y abrazó el cuerpo inconsciente de Javier, como si fuera la legítima dueña de esa alma postrada. La escena era digna de la peor telenovela que solía ver mi madre. La diferencia es que esto era real y estaba sucediendo delante de mis narices. Ella no era una desconocida, y reconocerla me golpeó en el pecho con más fuerza que la noticia del accidente. Era Sofía, la hija de los vecinos de al lado, a la que siempre había considerado casi como una hermana pequeña. La universitaria a la que a menudo ayudaba con el dinero de la matrícula, porque sus padres pasaban por un mal momento. Su aspecto de esa noche era muy diferente al de la Sofía inocente y educada que venía a casa. Llevaba un vestido de noche algo escotado, el pelo teñido de un rubio chillón, y no olía a colonia de bebé, sino a un perfume caro y penetrante. Verla llorar histéricamente, mientras llamaba a mi marido por un apodo cariñoso, me revolvió el estómago. El llanto de Sofía se intensificó. Sacudía el cuerpo de Javier mientras le suplicaba que despertara. «Javi, cariño, despierta. No me dejes».
gritaba sin el menor atisbo de vergüenza. No se dio cuenta de mi presencia, de pie como una estatua junto a la cabecera de la camilla, oculta tras la mascarilla quirúrgica y el gorro de quirófano. ¡Qué ironía! La mujer a la que ayudaba a pagar sus estudios estaba ahora llorando por mi marido, como si yo fuera la extraña en esta ecuación. Si no fuera un hospital, probablemente le habría tirado una bolsa de suero para que espabilara. Sentí como si me hubieran abofeteado con una zapatilla mojada, un dolor agudo, sorprendente y humillante. Mi mano derecha temblaba sin control. Deseé con todas mis fuerzas agarrar ese pelo rubio y arrastrarla fuera, pero el juramento profesional que hice hace años me mantuvo anclada en mi sitio. Aquí yo era la doctora, y sobre mí pesaba la responsabilidad de una vida, aunque esa vida perteneciera a un traidor y a su amante. Esta situación era una prueba de paciencia de nivel divino, en la que tenía que elegir entre ser una esposa furiosa o una doctora profesional. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el fuerte olor a desinfectante para aclarar mi mente nublada. Lentamente me ajusté la mascarilla, subiéndola hasta que cubrió casi todo mi rostro, dejando solo los ojos a la vista. Mi identidad debía permanecer oculta por ahora, al menos hasta que supiera cuán profundo era el agujero de mentiras que habían cavado a mis espaldas. Con un movimiento rígido pero decidido, hice una seña a una enfermera para que apartara a Sofía del paciente. La noche iba a ser larga, y parecía que iba a necesitar un café mucho más fuerte que esa agua sucia de la máquina para enfrentarme a esta locura. Ser espectadora en el drama de tu propia vida es una sensación extraña, como tragarte un chicle sin querer. Te inquieta, te entra el pánico, pero no puedes hacer mucho. Me mantuve erguida junto a la camilla, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no me temblaran las rodillas ante la ridícula escena. Sofía seguía pegada a Javier como un sello mojado, negándose a soltarse a pesar de que la enfermera intentaba apartarla con delicadeza. Si la situación no fuera tan crítica, me habría reído de su tenacidad por proteger al hombre que, en realidad, era mi marido. ¡Qué gracioso! Actuaba como si ella fuera la heroína, la que más se preocupaba. Y era yo la que se aseguraba de que Javier comiera sano y llevara las camisas bien planchadas. La joven se resistía como un gato al que intentan bañar mientras la enfermera trataba de alejarla para que yo pudiera examinar al paciente. Empezó a despotricar sobre la lentitud del hospital y a acusarnos de no ser competentes para atender a alguien importante. Importante, dice. Javier era importante, sí, sobre todo el extracto de su tarjeta de crédito, que el mes pasado se había inflado con compras misteriosas cuyo destino empezaba a adivinar. Con la poca paciencia que me quedaba, le hice una señal a un celador corpulento para que se llevara a Sofía al otro lado de la cortina. Sus protestas se fueron apagando, aunque todavía la oía amenazar con llamar al director del hospital. La amenaza de siempre, la que me provocaba ganas de poner los ojos en blanco. Mis manos se movieron automáticamente hacia el estetoscopio, mientras mi corazón rezaba para no acabar lanzándoselo a alguien a la cabeza. Auscultar el pecho de Javier con un instrumento médico se sentía extrañísimo esa noche. Normalmente lo tocaba para abrazarlo, o simplemente para apoyar mi cabeza. Su corazón latía rápido pero regular, al mismo ritmo que el mío, que sentía que iba a estallar de rabia contenida. Su olor era el de siempre, su perfume amaderado que tanto me gustaba, pero esta vez estaba mezclado con el sudor de otra mujer y el olor metálico de la sangre, que me provocaba náuseas. Mi profesionalidad como doctora estaba siendo puesta a prueba al límite. Tenía que salvar la vida del hombre que acababa de apuñalar mis sentimientos por la espalda. La enfermera veterana a mi lado, Pilar, me miraba con una expresión de interrogación muy evidente. Tenía la cara de alguien que se acaba de tragar un huevo cocido entero. Pilar sabía perfectamente quién era el paciente. Se había cruzado con Javier varias veces en las cenas del departamento. Me miró a mí, luego a Javier, y luego a mí otra vez, con la boca ligeramente abierta tras la mascarilla. Antes de que pudiera gritar o hacer alguna pregunta que desvelara mi identidad, me llevé el dedo índice a los labios. Por suerte, Pilar fue lo suficientemente lista como para captar la señal. Aunque sus ojos reflejaban una compasión que hirió un poco mi orgullo. No necesitaba que me tuvieran pena, necesitaba concentrarme. Mi concentración volvió a romperse al oír a Sofía, que seguía montando un escándalo fuera. Esta vez, insistía en volver a entrar, lloriqueando que Javier no podía estar lejos de ella, que necesitaba el calor de su amor para despertar. Dios mío, sentía ganas de inyectarme un sedante a mí misma para no tener que escuchar semejante sarta de estupideces. ¿Cómo era posible que la universitaria que veía ir a misa los domingos se hubiera convertido en una mujer tan descarada? Era verdad lo que decían. Nunca conoces de verdad a alguien hasta que lo ves en una situación límite, o en este caso, hasta que lo pillas en una infidelidad. La aguja de sutura en mi mano danzaba con agilidad sobre la sien de Javier,
uniendo los tejidos desgarrados por el impacto contra el volante. Cada puntada que daba me parecía una ironía. Estaba reparando el rostro del hombre que acababa de destrozar la confianza que yo había construido durante años. Javier gimió suavemente. Sus ojos se entreabrieron un poco, pero su mirada estaba perdida por el efecto de la anestesia local y el golpe en la cabeza. Murmuró un nombre, y, por Dios, deseé que fuera el mío. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando sus labios pronunciaron el nombre de Sofía en un susurro, como si fuera su amuleto de la suerte. Mi mano se detuvo en el aire un segundo antes de continuar la sutura, quizás con un tirón un poco más fuerte de lo necesario. Después de 10 minutos que parecieron 10 años, la primera intervención terminó y la hemorragia se detuvo. Me quité los guantes de látex manchados de sangre y los tiré a la papelera de residuos biológicos con una mezcla de sentimientos. Javier ahora yacía tranquilo, con un vendaje en la cabeza. Parecía en paz, como si no tuviera ningún pecado que purgar. Di un paso atrás, dejando espacio para que las enfermeras limpiaran la zona, mientras me ajustaba la mascarilla que empezaba a resultarme asfixiante. Quería correr al baño, lavarme la cara con agua helada, despertarme y descubrir que todo era una pesadilla por haber cenado fideos instantáneos. Sin embargo, la realidad volvió a abofetearme cuando una enfermera me entregó una bandeja con las pertenencias del paciente que habían recuperado de sus bolsillos. Allí estaba la cartera de piel marrón que le regalé por su cumpleaños, las llaves del coche con el llavero medio roto y una tarjeta de acceso que no reconocí. No era la llave de nuestra casa, ni la de su oficina. Era una elegante tarjeta magnética con el logo de un hotel de lujo en la sierra, cuyo precio por noche podría cubrir mi compra del mes. Alargué la mano y cogí la tarjeta, apretándola con fuerza en mi puño, oculto en el bolsillo de mi bata. El primer asalto de los cuidados médicos había terminado, pero parecía que el primer asalto de la investigación acababa de empezar. El ambiente detrás de la cortina de urgencias ahora era silencioso. Solo se oía el sonido de las tijeras de una enfermera cortando los pantalones de Javier para examinar una herida en su pierna. Me dio pena ver cómo destrozaban esos vaqueros caros. Aún no había terminado de pagarlos con mi tarjeta de crédito. Pero bueno, ¿qué más daba? Si su dueño me había roto el corazón en 1000 pedazos, ¿por qué debería preocuparme por un trozo de tela? Me quedé quieta, con los brazos cruzados, observando cada centímetro del cuerpo de mi marido, ahora indefenso, buscando más señales de sus mentiras. De repente, se oyó un ligero ruido cuando la enfermera le quitó los restos de la chaqueta de cuero. Un pequeño tarjetero y un recibo arrugado cayeron al suelo, rodando hasta mis pies. Una enfermera novata se agachó para recogerlos como parte del protocolo, pero yo fui más rápida, arrebatándole las pruebas con la agilidad de un portero de la selección. Déjalo, lo guardo yo. Son cosas de valor, dije con un tono lo más neutro posible para no sonar como una esposa celosa. La enfermera asintió obedientemente y volvió a limpiar la herida de la rodilla de Javier. El papel que acababa de recoger no era el ticket de la gasolina ni una factura de cemento para la obra, como me había dicho esa tarde. Mis ojos se abrieron de par en par al leer las letras impresas en el papel térmico. Era el recibo de una cena romántica cuyo total podría pagar mi compra de 2 semanas. Estaban claramente detallados 2 solomillos de ternera y una botella de vino caro, con la fecha y la hora de hacía apenas 2 horas. Fantástico, señor Javier. Decía que iba a comer un bocadillo rápido en una obra polvorienta, y resulta que estaba cortando carne tierna en un restaurante de lujo. Mientras, yo me conformaba con unas galletas integrales para no desmayarme en el turno de noche. Pero eso no era todo. El tarjetero que se había caído guardaba otra sorpresa igualmente dolorosa. Escondida entre su DNI y sus tarjetas bancarias, había una tarjeta de acceso electrónica con la imagen de unas montañas verdes. En ella se leía el nombre de un complejo de lujo. Villa Ensueño. Con el número de una suite, de las más caras, con piscina privada. Este no era un lugar para que descansara un obrero. Era un lugar para una luna de miel o una escapada de fin de semana. Sentí que las rodillas me flaqueaban, como si me hubieran quitado los huesos uno a uno. Así que la obra fuera de la ciudad era en realidad el proyecto de construir un nido de pecado con la hija de los vecinos. Mis manos temblaban mientras sostenía estas pruebas silenciosas. No por el frío del aire acondicionado, sino por el fuego de los celos que me quemaba el pecho. Quería arrugar ese recibo y metérselo a Javier en la boca para que se diera cuenta de que el sabor de esa carne cara ahora era amargo. Pero por supuesto, la respetable doctora Carmen no podía permitirse una escena tan vulgar delante de sus subordinados. Tenía que mantener la compostura, aunque mi corazón estuviera hecho añicos como un jarrón caído desde un 5.º piso. Qué irónica es la vida. Yo, partiéndome la espalda en turnos de noche para ahorrar para nuestro futuro, y él, gastándoselo en lujos con una mujer que ni siquiera había terminado la carrera,
Con la poca fuerza y cordura que me quedaba, metí todas las pruebas de la infidelidad en el bolsillo de mi bata. Que esos objetos malditos descansaran allí un rato, junto a mi estetoscopio y mi bolígrafo, esperando el momento adecuado para ser presentados como el arma de destrucción masiva de mi matrimonio. Miré el rostro de Javier, que seguía dormido plácidamente. El rostro que una vez amé con locura ahora me parecía el de un extraño, lleno de falsedad. Esta noche no solo estoy curando tus heridas, Javier. También estoy reuniendo la munición para destruirte lentamente. Respiré hondo, exhalé bruscamente y volví a poner mi cara de póker, dura como el hormigón. Lista para enfrentar el siguiente acto de esta farsa. El sonido de unos tacones altos contra el suelo de terrazo resonó, agudo y molesto, como el zumbido de un mosquito en el oído cuando estás a punto de dormirte. Sofía había vuelto a entrar tras la cortina, ignorando las advertencias del guardia de seguridad, que estaba desbordado por sus aires de princesa malcriada. Con el maquillaje corrido, parecía un oso panda bajo la lluvia. Se plantó con las manos en las caderas frente a una enfermera novata, exigiendo que trasladaran a Javier a la mejor habitación privada de inmediato, y eso que ni siquiera había hecho el papeleo de admisión. Su confianza en sí misma era asombrosa, como si el hospital fuera de su abuela y pudiera hacer lo que le diera la gana. Sin una pizca de vergüenza, su boca empezó a soltar frases que hicieron que me ardieran las orejas bajo la mascarilla. Con un tono agudo y afectado, se presentó como la futura esposa del paciente, y pidió que, por favor, no contactáramos con nadie más de la familia de Javier, especialmente con su mujer. Esa mujer es una anticuada, solo vive para trabajar y es una tacaña. Javi ya no la soporta en casa, le soltó a la enfermera, que la escuchaba con cara de no entender nada. Incluso me ha prometido que la semana que viene le pedirá el divorcio para casarse conmigo. Vaya, qué guión tan elaborado. Resulta que, además de ser una estudiante mediocre, también tenía talento para escribir culebrones. Yo seguía en mi esquina, sujetando un portapapeles, fingiendo tomar notas mientras apretaba el bolígrafo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí unas ganas tremendas de reírme a carcajadas en su cara, de reírme de lo estúpida que era al insultar a la esposa anticuada delante de ella misma. No tenía ni idea de que la mujer tacaña de la que hablaba era la que, en ese momento, tenía la vida de su amante en sus manos, y que el dinero de la matrícula que ella usaba para comprar pintalabios y tacones también provenía del sudor de esa mujer. ¡Qué ironía tan vomitiva! Pero me contuve con todas mis fuerzas. No quería que el circo terminara tan pronto. Sofía siguió parloteando, presumiendo de un anillo de oro en su dedo anular que, según ella, era el regalo de su compromiso secreto el mes pasado. El anillo me resultaba familiar. El diseño era idéntico a uno que había visto en el escaparate de mi joyería habitual, un anillo que pensé que Javier me había comprado para nuestro aniversario de bodas, pero que nunca llegó a mis manos. Sentí una punzada de dolor en el corazón, pero mi lógica me ordenó mantener la calma. Deja que hable. Deja que destape ella sola todas sus cartas sucias. Cuanto más hablara, más pruebas grabaría yo en mi memoria para arrastrarlos a los dos ante un juez. Disfruta de tu momento de gloria, señorita Sofía. Porque dentro de poco, la verdadera directora tomará el control de la función. La oportunidad de oro llegó cuando la princesa Sofía se excusó para ir al baño a retocarse el maquillaje de payaso. El cubículo de urgencias volvió a quedar en silencio, dejándome a solas con Javier, que seguía dormido por el efecto de la medicación. Mis ojos se clavaron en el objeto plano y negro que reposaba en la bandeja metálica junto a la camilla, el smartphone de Javier. La pantalla estaba rota en 1000 pedazos, como una telaraña, pero la luz de notificación parpadeaba, pidiendo a gritos ser atendida. Con un movimiento rápido pero sigiloso, cogí el teléfono antes de que nadie me viera. Me sentí como una ladrona robando algo que, en realidad, le pertenecía. Mis dedos tocaron la fría pantalla, y una gran pregunta surgió en mi mente. ¿Habría cambiado la contraseña? Los infieles suelen tener sistemas de seguridad dignos de un banco para ocultar sus trapos sucios, pero parece que sobreestimé la inteligencia de mi marido. Cuando introduje la combinación de mi día y mes de nacimiento, el teléfono se desbloqueó sin problemas. ¡Qué ironía tan desconcertante! Me traicionaba a mis espaldas, pero seguía usando mi cumpleaños como clave de acceso a sus secretos. ¿Sería por pereza, o porque realmente pensaba que yo era tan tonta como para no comprobarlo nunca? El fondo de pantalla ya no era nuestra foto de boda, sino la imagen del deportivo de sus sueños. Una pequeña señal de que sus prioridades en la vida habían cambiado drásticamente. No perdí el tiempo mirando la galería de fotos o los mensajes, que seguramente me subirían la tensión. Mis dedos volaron directamente a la aplicación del banco. Mi instinto de esposa y ministra de Economía del hogar rara vez fallaba. Sentí que el corazón se me paraba al ver el saldo de la cuenta conjunta que llamábamos ahorros para el piso.
La cuenta que habíamos llenado con tanto esfuerzo, apartando parte de nuestro sueldo cada mes con el sueño de comprar nuestra propia casa. Ahora las cifras se habían reducido a un nivel patético. Decenas de miles de euros que debían ser la entrada para nuestro hogar ahora no alcanzaban ni para comprar un billete de tren. Mis ojos se nublaron al repasar el historial de movimientos en la pantalla rota. Allí estaban, impresas, las pruebas de un crimen mucho más doloroso que una simple infidelidad física. Había una transferencia de una gran suma, de hacía 2 días, a un concesionario de motos, el concepto, pago final de moto nueva. Luego, otro pago completo por el alquiler de la villa de lujo donde planeaban pasar la noche. Así que, mientras yo ahorraba comiendo tortillas francesas y aguantándome las ganas de comprar ropa nueva para nuestra futura casa, él usaba ese dinero sagrado para comprarle un vehículo a su amante y financiar su escapada inmoral. Sentí como si una enorme piedra me golpeara en el estómago, dejándome sin aire y con unas náuseas terribles. Javier no era solo un marido infiel, era un ladrón en su propio hogar. Con las manos temblando de una rabia que me subía por la garganta, envié todas las capturas de pantalla de los movimientos a mi propio número y borré el rastro del envío a la velocidad del rayo. Volví a dejar el teléfono en su sitio, exactamente en la misma posición, como si nunca lo hubiera tocado. Al mirar el rostro de Javier, que dormía tan inocentemente, sentí que todo el amor que le tenía se evaporaba, reemplazado por un profundo asco, hacia un hombre capaz de cambiar el sueño de su esposa por un placer momentáneo. El drama de esta noche recibió a una nueva estrella invitada, que rompió el silencio del pasillo del hospital con el sonido de unos pasos apresurados. Mi suegra, una mujer de mediana edad que normalmente iba impecable, con su moño alto y su ropa elegante, apareció esta vez con un camisón de flores cubierto por una chaqueta gruesa y una cara de pánico absoluto. Yo, desde mi rincón, sentí un ligero alivio. Pensé que por fin llegaba un miembro de la familia sensato para hacerse cargo de la situación. Mi esperanza era simple, que le echara la bronca a Sofía por andar por ahí de noche con un hombre casado y luego se disculpara con el médico que atendía a su hijo, pero mis expectativas eran demasiado altas, tan altas como mis ganas de adelgazar mientras como chocolate por la noche. En cuanto entró, su radar no buscó a un médico para preguntar por el estado de su hijo. No. Fijó su mirada directamente en Sofía, que estaba sentada sollozando en la sala de espera. Sin pensárselo 2 veces, mi suegra corrió a abrazarla con fuerza, como si Sofía fuera la víctima más desdichada de un desastre natural. «Ay, Sofía, hija, ¿estás bien? Qué susto me he llevado cuando me han dicho que habíais tenido un accidente», dijo con un tono súper dulce, que jamás había usado conmigo en 5 años de matrimonio. Me quedé de piedra tras la mascarilla, sintiéndome como una estatua invisible. Así que mi suegra lo sabía todo, y no solo lo sabía, sino que daba su bendición a esta relación prohibida. La siguiente escena hizo que la sangre me hirviera. Mientras acariciaba el pelo rubio de Sofía, mi suegra empezó a lanzar un ataque verbal contra su nuera legítima, sin ser consciente de que la persona a la que insultaba estaba justo delante de ella. «Menos mal que estás a salvo, cariño. Esperemos que a Javier no le pase nada. Es nuestra única esperanza para librarnos de su mujer». Esa tacaña estirada que solo piensa en su trabajo dijo, tan fresca, sin un ápice de culpa. Lo dijo mirándome directamente a la cara. A la doctora que sostenía el historial médico de su hijo. Sentí unas ganas locas de responder. «Hola, señora. La tacaña de la que habla está aquí mismo, conteniéndose para no inyectarle algo por error. Resulta que de tal palo, tal astilla». La falsedad de Javier era, al parecer, herencia genética pura de su madre. Esa noche, la máscara de familia feliz se hizo añicos, revelando sus verdaderos rostros, codiciosos y falsos. Escucharte a ti misma ser insultada en tu propia cara es una sensación única, como oír una grabación de tu voz y que te parezca horrible, pero mucho más doloroso. Yo seguía de pie, recta como un poste, junto a la camilla, sujetando el portapapeles con la misma fuerza con la que contenía mis ganas de meterle a mi suegra un rollo de vendas en la boca. Imaginaos, la mujer a la que siempre había respetado, a la que cada Navidad le regalaba el bolso más caro de la tienda, estaba ahora delante de mí, despellejándome sin piedad. Hablaba como si yo fuera la bruja malvada de un cuento infantil, cuya única misión era torturar al apuesto príncipe. Y resulta que su apuesto príncipe estaba inconsciente después de despilfarrar el dinero de su nuera en una aventura. Mi suegra seguía sin darse cuenta de que la doctora de pie frente a ella, oculta tras una mascarilla y un gorro quirúrgico, era la nuera de la que estaba despotricando. Ella seguía acariciando el pelo rubio y enredado de Sofía con una ternura que me revolvió el estómago. Recuerdo que una vez estuve enferma con una gastroenteritis terrible por el agotamiento de hacer guardias extra para pagar la hipoteca de su casa. Ni se dignó a entrar en mi habitación. Me mandó un mensaje diciendo que no fuera una quejica,
que Javier necesitaba comer bien. Y ahora, miradla. Qué delicadeza con la extraña que casi mata a su hijo en un accidente. Resulta que el cariño en esta familia se mide por lo bien que se te da ser un lameculos, no por la sinceridad. Doctora, por favor, haga todo lo posible por mi hijo. No se preocupe por el dinero, ya se encargará su mujer. Tiene mucho dinero, doctora, pero es una agarrada que no se puede imaginar. Si no fuera porque mi hijo le pide, lo tendría todo guardado para sus caprichos, dijo mi suegra, dirigiéndose a mí. La frase salió disparada sin frenos, chocando contra el muro de mi paciencia, que ya estaba lleno de grietas. ¡Qué gracioso! Decía que yo acumulaba dinero para mis caprichos. ¿Qué caprichos? Llevaba 2 años sin cambiarme los zapatos de trabajo. Ya casi no tenían suela. Mientras, ella y su hijo estrenaban móvil de última generación cada 6 meses. El dinero que, según ella, yo acumulaba, era el dinero que estaba ahorrando para su vejez también. Pero parece que sus cerebros estaban tan nublados por la codicia que no distinguían el oro del latón. Sofía, la zorra que buscaba refugio, avivó el fuego con una voz nasal y fingida. Sí, es verdad, tita. Pobre Javi. Siempre me cuenta que en casa se siente muy presionado. Su mujer es muy fría, casi nunca está, siempre ocupada con sus pacientes. Javi necesita cariño, tita añadió, sollozando falsamente. Al oír eso, la sangre me hirvió hasta el punto de ebullición, más caliente que el agua de un hervidor olvidado. Así que esa era la historia que habían construido a mis espaldas. Yo, que me mataba a trabajar día y noche, renunciando a mi descanso por mis pacientes, era la fría y la desatendida. ¿Y quién pagaba la factura de la luz para que ellos durmieran fresquitos con el aire acondicionado? ¿Quién llenaba la nevera para que no pasaran hambre? La respuesta era, la esposa fría que ahora tenía el destino de sus vidas en la punta de sus dedos. Respiré hondo, intentando llenar mis pulmones de todo el oxígeno posible antes de explotar. La fría sala de urgencias de repente se sentía agobiante y pequeña. El pitido regular del monitor cardíaco de Javier parecía la banda sonora de esta tensión. La enfermera Pilar, a mi lado, estaba visiblemente nerviosa. Movía los pies, inquieta, y me miraba con terror, como si temiera que fuera a lanzarles una bombona de oxígeno. Pero tranquila, soy una doctora profesional. No voy a usar la violencia física. Tengo una forma mucho más elegante y letal de cerrar estas bocas venenosas. Ya era suficiente. El guión de esta obra era demasiado largo y aburrido. Disculpen, mi voz sonó grave y contenida tras la mascarilla. Mi suegra se giró con cara de pocos amigos, probablemente ofendida porque había interrumpido su sesión de cotilleo. ¿Qué pasa, doctora? ¿Le pasa algo a mi hijo? ¿Es grave? Usted será la responsable si mi hijo se queda con alguna secuela, espetó, con ese tono de señora que cree que el mundo gira a su alrededor. No respondí con más palabras. Lentamente, mi mano se alzó hacia mi cabeza. Mis movimientos eran pausados, deliberadamente dramáticos, como en una película a cámara lenta, para que pudieran disfrutar cada segundo. Mis dedos alcanzaron las cintas del gorro quirúrgico que cubría mi pelo, tiré de ellas hasta que se soltaron. La tela verde cayó al suelo, dejando al descubierto mi larga melena, un poco despeinada. Mi suegra frunció el ceño, confundida por el comportamiento de la doctora que consideraba extraña, pero el espectáculo principal estaba a punto de comenzar. Mi mano se dirigió a las gomas de la mascarilla que rodeaban mis orejas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. 1 segundo, la goma derecha se soltó. 2 segundos, la siguió la izquierda. 3 segundos. Bajé completamente la barrera de tela, permitiendo que la luz fluorescente de urgencias iluminara mi verdadero rostro. El silencio que siguió fue extraordinario, más profundo que el de un cementerio a medianoche. El sonido del ajetreo del hospital fuera de la cortina pareció desvanecerse, reemplazado por el sonido imaginario de sus mandíbulas golpeando el suelo. Mi suegra, cuyo rostro estaba antes rojo de ira, ahora estaba pálida como el papel. Sus ojos casi se salían de sus órbitas. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de aire. Me miraba como si estuviera viendo a un fantasma que había vuelto de la tumba para vengarse. Su cuerpo temblaba violentamente. La mano que antes abrazaba a Sofía ahora colgaba inerte a su costado. Mientras tanto, la reacción de Sofía no fue menos épica. Su cara, con el maquillaje corrido, se congeló. Sus ojos se movían frenéticamente de mi rostro a la placa de identificación que colgaba de mi bata. Doctora Carmen. Pude ver cómo su lento cerebro intentaba conectar los puntos. La doctora que tenía delante era Carmen. Carmen era el nombre de la esposa de Javier. La esposa de Javier era la mujer a la que acababa de llamar tacaña y anticuada. Y lo peor de todo, era la mujer que le había estado pagando la carrera. El mundo de fantasía que había construido se derrumbó.
Se encogió en su silla, intentando esconderse detrás de mi suegra. Pero, por desgracia, esa espalda también estaba temblando, indefensa. Las miré a ambas, alternativamente, con una mirada que había ensayado mentalmente, fría, afilada y sin emoción. Ni una lágrima, ni un grito histérico. Solo la mirada de un juez que ya ha dictado sentencia. La comisura de mis labios se curvó ligeramente en una sonrisa cínica y aterradora. «Continúe, señora», dije, con una voz tranquila que resonó en la pequeña habitación. «¿Qué decía antes? ¿Que su mujer es tacaña? ¿Que es una estirada? Siga con la historia, por favor. Me encanta escucharla». No todos los días una puede oír una opinión tan sincera de su suegra y de la vecina a la que ha estado alimentando. Mi suegra dio un paso atrás, tropezó con una silla y casi se cae. Intentó hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Solo logró balbucear un Carmen. Su arrogancia y su autoridad se habían desvanecido. Frente a mí solo quedaba una anciana a la que habían pillado con las manos en la masa, avergonzada por haber sido descubierta mordiendo la mano que le daba de comer. Una sensación de satisfacción empezó a recorrer mi cuerpo. Ver sus caras de pánico era el pago justo por el dolor que me habían causado. «¿Por qué se callan?», pregunté de nuevo, esta vez dando un paso hacia ellas. Mis tacones resonaron con firmeza en el suelo. Antes estaba muy animada pidiendo el mejor trato. «No se preocupe, señora. Soy una profesional. Ya le he cosido la cabeza a su hijo. Ya le he curado las heridas. No voy a dejar que se muera solo porque deteste su comportamiento». Hice una pausa, dejando que el miedo se apoderara de ellas. Pero a partir de este segundo, no esperen ningún trato especial. Y por cierto, Sofía, me giré hacia la joven, que ahora mantenía la cabeza gacha, evitando mi mirada. «Espero que tengas un buen seguro médico, o al menos una cartera bien llena, porque, desde esta noche, la beca no oficial que recibías de mi parte queda oficialmente cancelada. Ahora, si eres tan amable, paga tú misma los gastos del tratamiento de tu querido amante». El ambiente en la habitación era de parálisis total. No podían correr, no podían replicar, no podían esconderse. Sus máscaras estaban hechas añicos en el suelo, pisoteadas por la verdad que yo acababa de desnudar. Me quedé allí, como la vencedora absoluta de este asalto. No como la víctima que llora en un rincón, sino como la mujer que tenía el control total sobre el destino de los traidores que tenía delante. La noche era fría, sí, pero mi mirada era mucho más gélida que el aire de la sierra. Si existiera un concurso mundial de cambio de expresión facial, mi suegra se llevaría el primer premio sin competencia. Su rostro furioso, que momentos antes me insultaba, se transformó en una máscara de súplica, como la de un mendigo en un semáforo. Sus labios temblaban, intentando articular una defensa que solo podía ser una sarta de mentiras. Carmen. Yo solo estaba nerviosa. No quería decir eso. «Lo has entendido mal, hija», balbuceó, intentando alcanzar mi mano con la suya, arrugada y fría. Di un paso atrás, esquivando su contacto como si su mano portara un virus mortal. ¿Entenderlo mal? ¿Qué parte he entendido mal, señora? ¿La parte en que me llama tacaña o la parte en que Sofía es su nuera ideal?, pregunté con un tono relajado pero afilado. Una sonrisa torcida seguía en mis labios, disfrutando del raro espectáculo de ver a esta vieja leona quedarse sin dientes en su propia jaula. Sofía, detrás de ella, seguía en silencio, fingiendo jugar con el borde de su vestido, probablemente deseando que se la tragara la tierra. Sin más preámbulos, metí la mano en el bolsillo de mi bata, no para sacar un caramelo, sino para sacar el tesoro que había encontrado en el bolsillo de Javier. Con un movimiento tranquilo coloqué el recibo de la cena y la tarjeta del hotel sobre la mesita junto a la camilla. El clac de la tarjeta de plástico contra el metal sonó con fuerza en la silenciosa habitación. No necesito lágrimas de cocodrilo esta noche. «Miren eso», dije, señalando las pruebas. «Es la prueba de una cena romántica y el alquiler de una suite de lujo pagados con el dinero de nuestros ahorros para la entrada del piso. Dinero que he reunido yo, pasando noches en vela cuidando pacientes». Mientras, su hijo se divertía con esta universitaria sinvergüenza. Mi suegra miró los objetos con los ojos desorbitados, luego volvió a mirarme con el rostro pálido. Sabía que estaba en jaque mate. No había escapatoria. «Escúchenme bien, porque no voy a repetirlo», dije con firmeza, mirándolas a los ojos una por una. «Mi trabajo como doctora ha terminado. He salvado la vida de su hijo y he curado las heridas de su amante. Profesionalmente, he cumplido. Pero personalmente, lo siento. Mi ONG personal ha cerrado permanentemente». Tomé aire y continué con mi ultimátum. «A partir de este segundo, me lavo las manos. Encárguese usted de la administración del hospital. No use mi nombre como garantía. ¿Y tú?» Sofía, me giré hacia la chica,
¿Usa el dinero que te quedaba de lo que le robaste a mi marido para pagar tus medicamentos? No esperes ni un céntimo más de mi bolsillo. Me di la vuelta y caminé hacia la cortina, sintiendo un alivio inmenso, como si acabara de tirar a la basura algo podrido que llevaba tiempo guardando en casa. Buenas noches. Disfruten de su tiempo juntos. Sin la molestia de la esposa tacaña, concluí, corriendo la cortina y dejándolos atrás, sumidos en la confusión de cómo iban a pagar una factura que no sería precisamente pequeña. Salir de detrás de esa cortina fue como salir de una mazmorra después de 10 años de encierro. El aire del hospital, que normalmente olía a desinfectante y enfermedad, de repente me pareció tan fresco como el de la montaña por la mañana. Mis pasos eran ligeros, como si el peso de cientos de kilos que había llevado sobre los hombros, el de ser la esposa perfecta, la nuera obediente y la patrocinadora familiar, se hubiera desprendido y caído al suelo. En el mostrador de enfermería, Pilar y otras compañeras me miraban con una mezcla de admiración y espanto. Seguramente lo habían oído todo. Las paredes de los hospitales tienen oídos, y los cotilleos aquí viajan más rápido que la luz. Pero no me importaba. Que lo supieran. A partir de esa noche, ya no tenía secretos de familia que ocultar. El cadáver que Javier había escondido durante tanto tiempo, lo había desenterrado yo misma. ¿Por qué iba a sentir vergüenza? Los que deberían estar avergonzados eran ellos, atrapados ahí dentro. Caminé directamente hacia administración, ignorando las miradas curiosas del guardia de seguridad que bostezaba en su puesto. El administrativo de noche, un chico joven con los ojos rojos de sueño, se enderezó de golpe al verme llegar con una cara que debía de parecer la del ángel de la muerte. Con voz tranquila y plana, le di instrucciones que serían el primer clavo en el ataúd financiero de mi marido. A ver, anota. El paciente Javier García de la cama 3 de observación, y la mujer que vino con él. Todas sus facturas van por separado de mi cuenta de empleada. Ni un solo euro a cargo de mi seguro familiar. Retiro mi garantía como avalista ahora mismo. Si no pueden pagar al contado o con tarjeta, que se les aplique el protocolo estándar para pacientes sin seguro. El chico se quedó boquiabierto un momento, sorprendido de oír una orden tan despiadada de la doctora Carmen, que normalmente era amable e invitaba a desayunar. Pero al ver mi mirada, que no admitía réplica, asintió rápidamente y empezó a teclear algo en su ordenador con pánico. Después de arreglar el papeleo, no me fui a casa. Volver a una casa vacía solo me haría llorar, y me negaba a llorar por un hombre que no lo merecía. Decidí sentarme en la cafetería del hospital, ya desierta, y pedí un café solo, bien amargo, tan amargo como mi vida esa noche. Mientras sorbía el café caliente, reflexioné. Qué irónica es la vida. Hacía unas horas, era una esposa orgullosa de su marido trabajador. Todavía imaginaba nuestra vejez, sentados juntos en el porche viendo jugar a nuestros nietos. Resulta que todo era una fantasía. En realidad, yo era solo una vaca lechera a la que explotaban hasta la última gota y que pensaban sacrificar cuando ya no fuera útil. La diferencia es que esta vaca lechera tenía cuernos y sabía cómo embestir. Mi móvil vibró. Una notificación de la aplicación del banco. Acababa de bloquear todas las tarjetas de crédito adicionales que tenían Javier y su madre. Ah, qué placer imaginar sus caras cuando el cajero del supermercado les dijera tarjeta denegada. 2 horas después, cuando el alba empezaba a teñir el cielo de azul, una enfermera vino corriendo a buscarme a la cafetería. Me dijo que Javier se había despertado del todo y estaba montando un escándalo, exigiendo verme. ¿Un escándalo? ¡Qué energía! Un hombre al que le acababan de coser la cabeza, y con una pierna rota todavía tenía fuerzas para enfadarse. Me terminé el café de un trago, me ajusté la bata y volví a la planta de hospitalización con paso tranquilo. Este es el último acto, pensé. El momento en que el pequeño rey descubre que su reino se ha derrumbado y que él ya no manda. Cuando entré en la habitación, ahora estaba en una habitación compartida de la planta general, porque sin mi garantía no podían permitirse una privada. La escena era a la vez patética y cómica. Javier yacía en una cama metálica con un colchón fino como el papel. Su pierna estaba elevada y vendada. Tenía la cara hinchada. A su lado, mi suegra estaba sentada en una silla de plástico barata, masajeándose la frente. Sofía estaba en el suelo, abrazando sus rodillas con el rostro congestionado. En cuanto me vio, los ojos de Javier se encendieron. Intentó incorporarse, pero gimió de dolor. «Carmen, ¿qué coño es esto? ¿Por qué me has metido en este cuchitril? Soy tu marido. Trasládame a una habitación privada ya. Hace calor aquí», gritó con voz ronca. Increíble. En lugar de disculparse o sentir remordimiento, su primera frase fue una queja sobre las instalaciones. Definitivamente, este hombre no tenía espejos en casa. Solo sonreí levemente, de pie en el umbral de la puerta con los brazos cruzados, disfrutando de la vista de las ratas atrapadas en su propia trampa.
Buenos días, mi querido exmarido, le saludé con un tono alegre y fingido, que contrastaba brutalmente con el ambiente sombrío de la habitación. Lo siento, las habitaciones privadas son solo para familiares de los médicos, y como has decidido formar una nueva familia con la vecina, automáticamente pierdes ese privilegio. Considéralo un simulacro de la vida humilde que te espera a partir de mañana. Javier me miró fijamente. Su cara se puso roja de rabia. Me señaló con una mano temblorosa. No me faltes al respeto. Puedo denunciarte por abandono de un cónyuge, amenazó. Me reí. Una risa genuina, porque su amenaza sonaba como el chiste de un payaso de feria. ¿Abandonarlo? Al contrario, le estaba enseñando el verdadero significado de la independencia. Me acerqué a su cama, haciendo que mi suegra retrocediera instintivamente su silla por miedo. Miré a Javier a los ojos, buscando algún resto de amor. Pero solo encontré un ego herido. Denúnciame, adelante. Pero antes de que denuncies tú por abandono, te denunciaré yo por malversación de fondos y robo, susurré, lentamente, pero con énfasis. El rostro de Javier, antes rojo de ira, se volvió pálido como el de un cadáver. Sus ojos se movían, inquietos. ¿Robo? No digas tonterías, negó, pero su voz sonaba insegura. Saqué mi móvil y le mostré las capturas de pantalla de las transferencias. El dinero de los ahorros para el piso, Javi. Cientos de miles de euros que juntamos durante 5 años. Te lo fundiste para comprarle una moto a ella, señalé a donde antes estaba Sofía, y para alquilar esa villa para vuestra cita. Eso es un delito, Javi. Y como el dinero estaba en una cuenta conjunta donde la mayor parte eran mis ingresos, tengo todo el derecho a demandarte. La habitación volvió a quedar en silencio. Esta vez, un silencio tenso. Javier sabía que no podía negar las pruebas digitales. Mi suegra empezó a llorar de nuevo. Esta vez, su llanto sonaba más sincero, porque se daba cuenta de que la cartera de su hijo estaba vacía. Carmen, hija, no hagas esto. Vamos a arreglarlo como una familia. Qué vergüenza con los vecinos, si se entera. La policía suplicó, intentando cogerme la mano otra vez. La aparté suavemente. ¿Familia? ¿Qué familia, señora? ¿La familia que apoyaba su infidelidad? Ah, y hablando de vecinos, creo que debería prepararse para una vergüenza aún mayor. Me giré hacia la puerta y le hice una señal a alguien que esperaba afuera. La puerta se abrió y entró una pareja de mediana edad con cara de furia. Eran los padres de Sofía. Los había llamado desde la cafetería para informarles de que su hija estaba en el hospital tras un accidente con un hombre casado. Su reacción, por supuesto, fue de ira. Al ver a sus padres, Sofía se levantó, aterrorizada. «Papá, mamá», murmuró. Sin mediar palabra, su padre le dio una bofetada que resonó en toda la habitación. «Desagradecida. Te pago los estudios para que seas alguien, no para que te conviertas en una rompehogares. Has avergonzado a la familia», le gritó. Su madre lloraba histéricamente, golpeando el hombro de su hija. El caos en la habitación era un espectáculo digno de ver. Sofía, llorando, suplicaba perdón a los pies de su padre. Mi suegra se unió al llanto, confundida, y Javier solo podía mirar, paralizado en la cama, sin poder escapar porque tenía la pierna rota. Vio cómo sus suegros potenciales arrastraban a su amante fuera de la habitación. «Te vienes a casa, te voy a encerrar. Y olvídate de la universidad», gritaba el padre de Sofía mientras se la llevaba. Ella miró a Javier, esperando que su príncipe la salvara, pero Javier desvió la mirada. El príncipe Rana estaba demasiado ocupado intentando salvarse a sí mismo. El amor eterno que se profesaba en la noche anterior se había esfumado. Resultó que su amor era tan resistente como un pañuelo de papel mojado. Cuando la familia de Sofía se fue, nos quedamos los tres, los restos de esta familia rota. Javier me miró con la vista perdida. Quizás acababa de darse cuenta de que estaba completamente solo. «Carmen, por favor». Su voz se debilitó. Su ego se derrumbó al enfrentarse a la realidad. «Mi pierna. El médico dice que tienen que operarme para ponerme una placa. Cuesta mucho dinero. Mamá no tiene nada. Ayúdame, solo esta vez. Te juro que te lo devolveré cuando me recupere». Miré su pierna vendada. Ah, sí, la lesión era grave. Si no se operaba pronto con buenos materiales, podría quedarse cojo de por vida. El coste era de miles de euros. Una minucia para mí, pero una fortuna para un desempleado como él. «Vaya, qué lástima», respondí con un tono de falsa preocupación. «Una operación así es cara, sí. Lástima que el dinero que podría haberla pagado te lo gastaste en una moto nueva para Sofía. ¿Por qué no le pides que venda la moto para pagar tu operación?» «Ah, no, espera. Su padre se la habrá quitado». Negué con la cabeza, fingiendo tristeza. Además, Javi, aunque tuviera el dinero,
Preferiría donarlo a un orfanato antes que financiar la reparación de una pierna que usaste para ir a un lugar de pecado. Considéralo un recuerdo permanente de tu infidelidad, para que cada vez que camines, recuerdes lo estúpido que has sido. Mi suegra se arrodilló a mis pies, abrazándome las piernas con fuerza. Carmen, por favor, perdónanos. Ten piedad de Javier. Es joven, tiene toda la vida por delante. No dejes que se quede tullido. Te prometo que le obligaré a dejar a Sofía. Seré una buena suegra para ti. Miré a la anciana a mis pies con una pizca de lástima, pero mi asco era mucho mayor. Señora, ya es tarde. No sirve de nada que se arrodille ahora. Cuando yo estuve enferma y necesité su ayuda, ¿dónde estaba? Ocupada gastando mi dinero. Ahora, pruebe usted misma lo difícil que es ganarlo. Me solté de su agarre, haciendo que rodara suavemente por el frío suelo. Saqué un sobre marrón de mi bolso. Un sobre que había preparado esa misma noche con la ayuda del abogado de mi familia, que casualmente también estaba de guardia. Coloqué el sobre el pecho de Javier. Esta es la demanda de divorcio. Fírmala cuanto antes si quieres un proceso fácil. Si lo complicas, me aseguraré de que te pudras en la cárcel por malversación. La elección es tuya, ser un divorciado pobre y cojo fuera de la cárcel o un preso cojo dentro de ella. Javier miró el sobre con manos temblorosas. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, lágrimas de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Acababa de darse cuenta de que no solo había perdido a su esposa, sino a su cajero automático, su futuro y su dignidad. Y una cosa más dije, caminando hacia la puerta, lista para dejar esa habitación para siempre. La factura del hospital corre por horas. Si al mediodía no habéis pagado un adelanto, os darán el alta forzosa. Mi consejo es que venda esas joyas de oro que lleva, señora. Oh, espere. Esas joyas se las regalé yo. Bueno, considérelo mi última obra de caridad. Véndalas para pagar el autobús de vuelta a casa, porque vuestro coche está destrozado y ningún seguro cubre un accidente por negligencia. Cerré la puerta de la habitación lentamente, dejando que una explosión de llantos y lamentos estallara dentro. Javier gritaba mi nombre. Su madre suplicaba a un Dios al que habían olvidado durante mucho tiempo, pero para mí, esos sonidos no eran más que un ruido de fondo que se desvanecía lentamente. Caminé por el pasillo del hospital, que empezaba a llenarse de visitantes. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el suelo limpio. Sentí su calor en mi piel, como si quemara los últimos restos de la fría y oscura noche. Me toqué el pecho, allí donde latía mi corazón. Curiosamente, no sentía un dolor insoportable, solo un inmenso y profundo alivio, como si acabara de curarme de una enfermedad crónica que me había estado consumiendo. Había perdido un marido, había perdido mis ahorros y 5 años de mi vida, pero hoy había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad. Yo, la doctora Carmen, ya no era una mujer tonta a la que se podía engañar. Era una mujer libre que acababa de ganar una batalla sin mancharse las manos de sangre. Dejaría que el karma hiciera su trabajo. Mi única tarea ahora era seguir adelante, hacia la verdadera felicidad, lejos de los parásitos que ahora lamentaban su destino en una habitación de hospital de tercera clase. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa sincera, solo para mí. 6 meses han pasado desde aquella noche de drama, y parece que fue ayer cuando salí de ese pozo de cocodrilos. Pero la diferencia es que ahora me siento renovada y en paz. Esta mañana el sol brilla con fuerza en mi nuevo apartamento, en una ciudad diferente. Ya no hay niebla fría que cale los huesos. No hay llamadas de urgencia a medianoche. Y lo más importante, no hay una carga llamada Javier y su familia. Estoy en el balcón, con una taza de té caliente en la mano, respirando el aire fresco de la mañana. Siento que mis pulmones, antes oprimidos por el humo de las mentiras, están completamente limpios. Si antes me despertaba preocupada por las facturas de la tarjeta de crédito de mi marido, ahora me levanto con una sonrisa, pensando en qué voy a cocinar para mí. La libertad, resulta, tiene un sabor dulce. Mudarme de ciudad fue la mejor decisión de mi vida. Tras un divorcio complicado, lleno de lágrimas de cocodrilo por su parte, empaqué mis cosas. No me llevé mucho, solo mi ropa, mis libros de medicina y los restos de mi dignidad, que logré limpiar de las manchas de la traición. Vendí la casa llena de malos recuerdos y usé el dinero para abrir una pequeña consulta privada en mi ciudad natal. Aquí, la gente no me conoce como la esposa del médico al que engañaron, sino como la doctora Carmen, la que es amable y da vitaminas gratis a los niños. Hablando del pasado, los rumores, o más bien, los chismes de mis antiguos vecinos me llegan aunque no los pida. Dicen que la vida de Javier ha dado un vuelco. El que era un príncipe azul ahora es un príncipe lisiado. Se operó la pierna, sí, pero con los servicios más básicos de la sanidad pública, y por falta de una buena rehabilitación, se ha quedado cojo de por vida.
El hombre que presumía de zapatos caros ahora camina con la ayuda de una muleta. Intentó buscar trabajo en varias constructoras, pero nadie lo contrata por su condición física y el historial de malversación que dejé caer en la comisaría. Retiré la denuncia en el último momento, no por amor, sino porque pensé que la cárcel era un premio para él. Quería que experimentara la verdadera prisión, la de la vida. Vivir pobre, lisiado, endeudado y con su madre, sin ingresos. Esa es una condena perpetua mucho más severa. Y así ha sido. Ahora viven en un pequeño piso de alquiler porque el banco les embargó la casa. El coche destrozado, la moto embargada y las joyas de mi suegra vendidas para pagar curanderos. Mi ex suegra, la gran señora que me miraba por encima del hombro, ahora trabaja como limpiadora en nuestro antiguo barrio. ¡Qué ironía! Antes me llamaba tacaña por no comprar ropa nueva, y ahora tiene que lavar la ropa de otros para comer. ¿Y qué fue de la reina del campus, Sofía? Su historia no es menos interesante. Después de que su padre se la llevara a rastras, la encerró en casa un mes. La noticia de que era una rompehogares y había malgastado el dinero de sus estudios se extendió como la pólvora. La expulsaron de la universidad por faltas de asistencia y por no pagar la matrícula, sin título, sin marido rico, y con una cicatriz en la mejilla del accidente. Ahora trabaja en la tienda de ultramarinos de sus padres en el pueblo. Sus sueños de ser una socialité se han enterrado bajo sacos de arroz y azúcar. A veces me pregunto si soy demasiado cruel, pero luego recuerdo esa noche en urgencias. Recuerdo cómo se reían de mi sufrimiento, cómo planeaban mi ruina con mi propio dinero. No, no soy cruel, soy justa. El universo tiene su propio equilibrio. Si lanzas una pelota contra una pared con fuerza, te rebotará en la cara con la misma intensidad. Yo solo fui la pared. Ellos lanzaron la pelota. Mi ensueño se interrumpe cuando mi asistenta llama a la puerta. Doctora, el desayuno está listo. A las 9 tiene reunión con el proveedor. Sonrío y asiento. ¿Qué diferencia? Antes, yo servía. Ahora, me sirven. Antes, yo me adaptaba al horario de mi marido. Ahora, yo controlo mi propio horario. Bajo a la cocina y encuentro mi desayuno favorito. Una tostada con tomate y jamón y un café con leche. Sencillo, pero comido con el corazón en paz, sabe a manjar de estrellas Michelin. Mientras como, mi móvil suena. Un mensaje de un número desconocido. Normalmente los ignoro, pero esta vez, mi dedo lo abre. El mensaje es corto, pero casi hace que me atragante. Carmen, soy Javi. Te escribo desde el móvil de un vecino. Por favor, la pierna me duele mucho por la noche, y se me han acabado los calmantes. Mi madre también está enferma. ¿Podrías prestarme 50 euros? Te juro que te los devuelvo en cuanto encuentre trabajo. Te echo de menos. Resulta que solo tú me entendías. Contesta. Por favor. Cara pertis con mi sapsam de gato. Leí el mensaje 2 veces, y luego estallé en una carcajada tan fuerte que mi gato salió corriendo, asustado. ¿50 euros? El hombre que se gastaba cientos en una cena ahora me mendigaba 50, y decía que me echaba de menos. ¿A mí o a mi dinero? Qué gracioso es el destino. Él me desechó como basura, y ahora recoge su propia dignidad del suelo para suplicarme. ¿Le contestaría? Por supuesto que no. Responder sería darle falsas esperanzas. Con un movimiento tranquilo, pulsé el botón de bloquear. Y así, la pequeña molestia de mi mañana desapareció. Esos 50 euros estarían mejor donados a un asilo. Después de desayunar, camino hacia mi clínica. El aire es cálido y los vecinos me saludan amablemente. La vida en un entorno positivo ha hecho maravillas por mi salud mental. Mi casa es mi palacio, y mi clínica es mi nuevo campo de batalla. Al llegar, mi recepcionista me informa de que la agenda está llena. La acepto con gusto. Cada paciente que se cura, cada sonrisa de un niño que dice gracias, es una recompensa mucho más valiosa que un sueldo. Miro el calendario. Hoy es día 1. Antes odiaba este día, porque significaba pagar las facturas de Javier. Ahora es el día de pagar a mis empleados y de ahorrar para mí. Mi cuenta de ahorros para el piso, la que él vació, vuelve a llenarse. Quizás el año que viene pueda irme a ese gran viaje que siempre soñé. Sola, sí, pero con el corazón en paz. Por la tarde, cierro la clínica un poco antes, para disfrutar del atardecer en la plaza del pueblo. Me siento en un banco, observando a los niños volar cometas y a las parejas jóvenes enamoradas. Antes, verlos me habría puesto triste. Ahora, simplemente les deseo suerte. El sol se oculta, dejando un cielo anaranjado. Cierro los ojos. En el silencio, hablo con mi yo del pasado, la Carmen que lloraba en el baño, la que se sentía acabada. Quiero abrazarla y susurrarle. Tranquila. Todo saldrá bien. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Este dolor es solo el abono que te hará crecer más fuerte. Abro los ojos cuando las luces de la ciudad se encienden.
Me levanto y camino a casa con paso firme. El pasado está enterrado. El futuro es un lienzo en blanco. Yo, la doctora Carmen, una mujer corriente que fue destrozada, he reconstruido mis pedazos en un mosaico mucho más hermoso. Y a Javier, a Sofía y a mi ex-suegra, donde quiera que estén, gracias. Gracias por ser los villanos perfectos. Sin vuestra maldad, seguiría atrapada en un matrimonio falso que me mataba lentamente. Fuisteis los maestros más crueles, pero también los más efectivos. Disfrutad de lo que habéis cosechado. Yo, por mi parte, voy a disfrutar de unos churros con chocolate que acabo de comprar. La vida es demasiado corta para lamentarse. Es mejor vivirla agradeciendo cada respiración y cada bocado de chocolate. El mañana siempre llega. Y sé que, a partir de ahora, mis amaneceres siempre serán brillantes. La historia de aquella oscura noche en urgencias ha terminado. Es hora de escribir un nuevo capítulo. La feliz historia de una mujer que eligió amarse a sí misma. Y creedme, esta historia será mucho más emocionante.